Forma de la infancia, Ricardo Ibarra. Señor Ibarra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo sé que la pregunta es un poco amplia, pero si nos lo puede concretar. ¿Cómo es la situación de la infancia ahora mismo en España? Bueno, en España es cierto que hemos ido avanzando en muchas cuestiones en los últimos años, especialmente avances legislativos, ¿no? Se ha desarrollado una ley de violencia, hay una nueva ley educativa y está en proceso otras leyes importantes como una ley de familias, ¿no? Son textos que nos ponen a la vanguardia en algunas cuestiones, pero lamentablemente esos textos, esas leyes, tienen muchas carencias a la hora de llevarse a la práctica. Necesitamos políticas con más presupuesto, políticas más ambiciosas que realmente tengan un efecto real en la vida de los niños y niñas con más vulnerabilidad. Al final, lo que nos encontramos es que el bienestar de muchos niños y niñas depende de su entorno más cercano y tenemos muchas carencias en cómo el Estado protege a esos niños. Por eso tenemos esos datos tan altos de pobreza infantil comparado con otros países de nuestro entorno, o tenemos también datos de violencia, de fracaso escolar o abandono escolar que no son adecuados para un país con la capacidad económica, con el desarrollo y el bienestar que tenemos. En ese sentido, el informe lo que traslada es aquellas cuestiones que más nos preocupan y sobre todo qué grandes avances y retrocesos hemos tenido desde la última vez que España fue examinado por Naciones Unidas. Pues temas como la pandemia, lógicamente, han afectado en temas, como mencionabais, en la salud mental o en los índices de pobreza infantil, en los que realmente tenemos mucha capacidad para reducirlos y cambiarlos si invertimos mucho más en la infancia. Desde luego, los resultados de su informe son llamativos. Por ejemplo, este de que el 47% de los menores, prácticamente la mitad, tiene problemas de salud mental tras la pandemia. No, no serían tantos. Lo que hemos detectado en el informe es que hay un incremento de un 47% de los casos desde el año 2018, desde que se hizo el último examen. Se han incrementado tremendamente y es un dato aún así también llamativo y que nos alerta en cuestiones de salud mental, en temas que tienen que ver como la ansiedad. Lógicamente, la pandemia tiene un impacto tremendo en la vida de muchos niños y niñas, especialmente aquellos más vulnerables, ¿no? Que vivían en entornos, a lo mejor en casas que no estaban preparadas para el confinamiento, en entornos familiares de alto estrés debido a situaciones de precariedad que han vivido debido a la pandemia y todo eso, cuando el sistema no tiene una política de salud mental adecuada, no tiene recursos para atenderla o para detectar esos casos, pues lo que vemos es ese incremento de trastornos relacionados con la salud mental o incluso cuestiones que tienen que ver con el suicidio en caso de adolescentes, que cada vez es un tema más de preocupación para las organizaciones que trabajamos con niños y niñas porque vemos más casos. Por tanto, no habíamos dado bien el dato, no es que haya un 47% de menores con problemas de salud mental, sino que el incremento ha sido en los últimos años del 47%, que es lo que ustedes han detectado. Imagino que en el momento de tomar decisiones sobre qué es lo más importante para los menores, es también destacable que ellos participen activamente, es decir, escucharlos, ¿no? Sí, la Convención de Derechos del Niño, que es el tratado que regula los derechos de la infancia, incide desde hace ya muchísimos años en la importancia de escuchar a los niños y a las niñas, en tener en cuenta sus opiniones, en hacerles partícipes de todo aquello lo que les afecta. Y eso pasa porque tengamos más procesos de escucha pues, desde la escuela, de los espacios de ocio en los que participan, en casa, los padres y las madres, en todos los espacios donde podemos tener que tomar una decisión que afecte a un niño y una niña, deberíamos escucharle, no solamente en los procesos judiciales, que es algo que creo que todos estamos muy sensibilizados, sino en cualquier proceso, incluso en las decisiones que toma un ayuntamiento sobre los niños y las niñas, deberíamos fomentar más estos procesos de escucha activa a la ciudadanía en general, pero también en concreto a los niños y a las niñas que muchas veces les dejamos fuera de aquellos procesos que, lógicamente, a quien más les afecta es a ellos mismos. Pero esa escucha tiene que empezar por casa. Efectivamente, desde nuestros entornos donde tomamos decisiones, tenemos que ser mucho más empáticos para conocer realmente qué les pasa a los niños y las niñas y esto mejorará su calidad de vida. Y hablamos desde cuestiones como la violencia hacia la infancia. Si les escuchamos, seguramente seremos mucho más capaces de detectar casos muy peligrosos, pero también de otro tipo de decisiones como su día a día o cualquier tema que tenga que ver con su socialización, pues ¿por qué no escuchar a los niños, hacerles partícipes? Y eso va a tener un bienestar en muchísimas cuestiones, desde su frustración, desde su bienestar general, hasta mejores decisiones que tomaremos porque tendremos más claro lo que ellos necesitan. Otro asunto en España, 4 de cada 10 niños entre 6 y 14 años tiene exceso de peso. Es uno de los países, España, de la Unión Europea, con una correlación más alta entre riesgo de pobreza infantil y obesidad. ¿Qué medidas se deben tomar en este sentido? Bueno, actualmente estamos trabajando con el Gobierno para el desarrollo de un plan de obesidad infantil que se ha presentado, en el que ahí creo que tiene distintas dimensiones para abordar un problema de esta envergadura, ¿no? Tenemos que trabajar
primero una regulación adecuada de la publicidad que va dirigido a niños y niñas, garantizando que se promocionan productos saludables y que tenemos unas más dificultades de acceso a productos que no son saludables y más información también para los consumidores, en este caso a los padres, a las madres, a los progenitores, para conocer qué productos son mejores para nuestros niños y niñas y qué productos deben consumir y aquellos deberíamos reducir o incluso eliminar de nuestra dieta. Pero más allá de eso, hay que trabajar por un problema o unas políticas integrales que aborden desde la actividad física, el acceso a políticas de bienestar, el trabajar estas cuestiones también en la escuela o incluso en los hospitales o en los centros médicos, que haya un acceso a una comida saludable y hábitos de vida saludable para intentar trabajar en estas cuestiones y no olvidar también que este problema afecta sobre todo a los niños más vulnerables. Esta obesidad infantil no es igual según el entorno económico y el entorno en el que viven estos niños y niñas, y eso tiene que ver muchas veces con dificultad de acceso a productos a un precio adecuado para muchas familias o el tiempo para poder cocinar del que no disponen. Y eso tendremos que trabajar en unas políticas integrales para garantizar que lo que más nos preocupa a todos y todas es que el bienestar de los niños y las niñas sea el mejor posible. Está claro que España, como el resto de países en Occidente, tiene un problema de natalidad. ¿Son suficientes los apoyos que reciben las familias para criar en España? Pues esta es una de las grandes carencias que venimos arrastrando ya desde hace muchos años, ¿no? Al final, el bienestar de un niño y una niña depende en España en gran medida del entorno en el que vives y es ahora mismo todo un reto para una familia joven que quiere decidir tener un niño y una niña. Los datos nos dicen que las familias españolas quieren tener más hijos de los que tienen actualmente, tanto lo manifiestan ellas como lo manifiestan ellos, y sin embargo no lo hacen muchas veces por razones económicas, porque tenemos muy poco apoyo a la crianza. Y eso se traduce no solo en tasas de pobreza infantil alta, sino también en problemas del bienestar de los niños y las niñas, incluso cuando no están en esa situación de riesgo de pobreza. Eso pasa por tomar medidas que tienen casi todos los países europeos, como una prestación universal a la crianza, que sería una pequeña ayuda cada mes a aquellas familias que están criando a niños y niñas en edad de 0 a 18 años, que no es un presupuesto muy grande para un país como el nuestro, pero que impactaría de una manera tremenda en la calidad de vida de los niños y las niñas, especialmente de aquellos que están en una situación complicada o que sus familias pueden tener que prescindir de algunas cosas necesarias para el bienestar de esta infancia. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia, gracias por acompañarnos esta mañana en el 24 Horas y explicarnos más detalles de ese informe.